hay dos párrafos muy claros en donde dice es para proteger la corrupción, o sea, proteger de la corrupción y de las conductas depredadoras. Es mucho dinero. ¿Qué le va a pasar a los países y quién va a proteger ese dinero? Bueno, bueno, Roberto, la verdad que siempre hay que remontarse a la historia, ¿no? Mm. Cuando las naciones importantes entran en alguna crisis o en algún conflicto importante y sufren las consecuencias de los mismos, reaccionan fundamentalmente los países anglosajones y más específicamente Estados Unidos. Reacciona con grandes operaciones de supuesta ayuda internacional. Este no es un plan Marshall II, supuestamente, que muchos lo dicen. Yo lo veo esto muy parecido después al desastre norteamericano de la Bahía de Cochinos. Sacaron un gran plan de ayuda para América, Alianza para el Progreso se llamaba, a través del cual Estados Unidos iba a proveer a toda América Latina la ayuda necesaria para salir justamente del estado de dependencia y de tercer mundo que formábamos parte. En la práctica no ocurrió nunca, en la realidad fue un gigantesco aparato publicitario. Lo que sí fue que reorganizaron nuestras Fuerzas Armadas, todas, para que sean dependientes del Pentágono y de que los instruidos en esos cursos famosos de la Escuela de las Américas luego fueran los generadores de todos los golpes de Estado que vivimos 15 años después, 20 años después de Bahía de los Cochinos. Esa es la verdad de la historia de América y así ha sido. Ahora bien, hoy en día Estados Unidos está intentando, como bien lo expresó recién Francisco Javier, una situación de salir de este conflicto interno. Recuerden que habló de 9 billones de dólares que todavía no aparecen, que se estaban destinados para insuflar dentro de la economía norteamericana para ponerla de pie e iniciar un proceso de desarrollo en todo lo que se ha trazado. Y fundamentalmente Biden habló en el Congreso cuando presentó este plan de que sería fundamentalmente en la infraestructura, en la ciencia y en la tecnología, donde dijo claramente que habían quedado rezagados totalmente. Ahora, en un nuevo capítulo de presentar una opción ante el mundo a través de sus socios que ya no lo son tanto, porque recordemos que en el G7, por ejemplo, está Italia, y Italia es uno de los 140 países del mundo que ha firmado el BRIC, que ha firmado la Ruta de la Seda. Italia forma parte del G7, sin embargo, no con esta reunión última se borró del BRIC. O sea, hay una serie de intencionalidades que nos quieren mostrar. Ahora nos hablan de 40 billones que van a ser aplicados en infraestructura, pero que por supuesto van a ir con los condicionamientos. ¿Condicionamiento de qué? De alineamientos. De Claro. alineamientos sí o sí a su modelo, alineamiento a su sistema de supuestos valores, esos valores que tanto reclaman y que dicen sostener y que dicen defender, que es supuestamente la libertad, que vos lo estás viendo cómo es la libertad que sostienen, censurándote, que de los derechos humanos que sostienen, teniendo cárceles secretas, manteniendo Guantánamo, teniendo decenas de prisiones donde hay millones de gente de color, para no decir negros, presos en Estados Unidos, que sobrepasa a la población universitaria que tienen la población negra en Estados Unidos. Los que están presos son más que los universitarios negros en Estados Unidos. Dicen las Ahora, autoridades de no, Estados Unidos es que se portan mal, Carlos. claro, por supuesto, se portan mal a los palos que le ponemos.
Ayer RT decía, por ejemplo, que había un gran escándalo en la policía de Estados Unidos, que estaban renunciando. ¿Por qué? Porque los estaba cuestionando la justicia en la forma que actúan, totalmente salvaje en las represiones, en los allanamientos, en las detenciones, etcétera, etcétera. Pero si son de Voz Populi, ver cualquier filmación que sube cualquier ciudadano con un celular, se da cuenta de la brutalidad que ejercen sobre cualquier ciudadano cuando lo intentan detener los norteamericanos. Sí. Bueno, todos esos valores que nos dicen que nos van a ayudar, en el fondo son falsedades. Yo creo que lo que más quieren es tratar de impedir que el BRI avance y segundo, instalar ellos las, las reglas o las logísticas. ¿Para qué? Para que sus empresas puedan acceder con más facilidad a nuestros recursos que les son hiper necesarios. Y acá quiero hacer un último dato. También ha salido a la luz un informe de los servicios de inteligencia norteamericanos que hablan de que se aproxima una nueva pandemia que no va a haber vacuna, que es la sequía y la desertificación global, que ya está en gran marcha, especialmente en los países desarrollados y fundamentalmente en algunas regiones nuestras. Entonces nos van a obligar con estos supuestos créditos que nos van a dar a no tocar nada de nuestra riqueza, de nuestro suelo, en aras de mantener un equilibrio ecológico que le sea favorable al modelo y al sistema de ellos. Es muy, muy importante empezar a trabajar este punto, porque por ahí viene otra de las aristas de esta nueva fórmula que quiere implementar estas administraciones en decadencia, pero que siguen siendo y son súper peligrosas. Y si tocas los recursos, que es la garantía para pagar, perdón, bueno, para pagar, como se dice en México. Si es la garantía para pagar, si tocas los recursos, entonces invasión, ¿no? ¿O qué? Claro, por supuesto. Y volverán a la vieja época de las cañoneras para cobrar las deudas que se han dado. Mm. Pero también no nos olvidemos que tienen en todos los países, fundamentalmente en nuestra querida Latinoamérica, tienen activos instalados en todos nuestros distintos países, donde los ponen en marcha cada vez que ven peligrar fuertemente sus intereses. Y si no lo ponen en marcha a través de las nuevas metodologías de guerra híbrida, lo ponen directamente con los tradicionales golpes de Estado, como se ha hecho en Bolivia hace un año, casi 2 años. Bien. Oye, das por fracasada, Carlos, prácticamente estamos viendo dos luchadores, uno que se llama el cinturón o la ruta de la seda contra este nuevo B3W. ¿Ya das por fracasada el B3W? No es que lo dé por fracasado, creo que eso, primero es una exageración la cifra de dinero que dicen que van a disponer. No la tienen para disponer para sus propias naciones, la van a venir a regalar a los indios sudamericanos, no. Eso, para la maquinita hoy en día no se puede manipular la maquinita, porque la maquinita está empezando a tener serios problemas. Además, las principales naciones importantes del mundo están empezando a negociar en otras monedas y en sus monedas nacionales, por lo tanto el dólar está perdiendo fuertemente efecto de control. O sea, no es ya, vuelvo a reiterar, el mundo del 2000 no es el mismo mundo que el 21, que el 2021. Han cambiado los jugadores. El G20, en el que está el G7, reúne el 80% del PBI y ahí no están todos alineados con Estados Unidos. Y reúne el 60% de la población del mundo. O sea, los alineamientos que parecían antes rápidos, directos y concretos, hoy en día no se pueden garantizarlo. Vos hacías referencia. El embajador ruso ante el gobierno chino fue muy claro. La idea norteamericana es la vieja idea anglosajona. ¿Cuál es? Dividir a los bloques y de esa forma absorberlos de a uno. Pero se han encontrado con un pequeñísimo problema. Está muy complicadísimo dividir hoy en día no solamente a Rusia y China, sino también a otros países muy, muy ex socios de Estados Unidos, como es Japón y Corea del Sur, que dependen del comercio con China. Es muy claro eso.
En área de seguridad hablan, sí, sí, pero de comercio no hablemos, no toquemos esto, porque ¿de qué vamos a vivir? Hoy en día, y ya que hablábamos lancé esta idea de la sequía, hay un problema. El principal productor del mundo parece ser que es una empresa de Taiwán. ¿Cuál es el problema de Taiwán hoy en día? La sequía. Y que deben disponer miles y miles de litros para fabricar los chips. Entonces se han encontrado con que la fábrica no puede fabricar chips. O sea, ha entrado en otra crisis y es uno de los socios y una de las bases que quiere poner Estados Unidos para ladrarle a China. Acordémonos que está apenas 180 kilómetros de la costa de la China continental, está Taiwán, la es Formosa nuestra, ¿no? Colonizada por nuestros amigos los españoles. Muy bien. A ver, Francisco, estás levantando la mano, pero dale primero porque tengo una bomba de pregunta. A ver. Sí, quería simplemente reafirmar lo que está diciendo, es decir, los anglosajones creen todavía que están en el mundo de finales de los 90, principios del siglo XXI, y esto ya no es así. Es decir, la ironía está además en el caso de Belarus, de Bielorrusia. Tal día como hoy es el día en que las tropas nazis iniciaron esa invasión que intentaron destruir la república las repúblicas de la URSS. Curiosamente, Estados Unidos y la Unión Europea, no hay que confundir países de Europa a esa maquinaria burocrática que es la Unión Europea de Bruselas. La Unión Europea y Estados Unidos profesan o dicen profesar su apoyo a Bielorrusia y luego lanzan una guerra contra su pueblo haciéndoles nuevas sanciones. Y ojo, ¿por qué? Porque dudan de los resultados electorales de las elecciones de Bielorrusia. Es decir, dudan de las elecciones cuando no son favorables a sus intentos de manejos de revoluciones de color. Segundo, Bielorrusia sigue siendo, y es ejemplo de lo que quería decir, un país industrializado mayoritariamente con muchos activos de producción, propiedad del Estado y servicios sociales relativamente buenos. Y por último, el pueblo de Bielorrusia ha visto lo bueno que es cómo viven de bien los países limítrofes cuando en la época de la caída de la Unión Soviética, Ucrania y Rusia vivieron pobreza en eso que es en la ideología neoliberal, porque la ideología neoliberal, ojo, ¿quién está en Bruselas? Cuando hablamos de Ursula von der Leyen, Ursula von der Leyen, que lleva el apellido de su marido, por parte de su marido, es de una familia de nazis tan famosos como Joachim Freiherr von der Leyen, es decir, uno de los juristas y ligados al Holocausto y a la ocupación de Polonia, de Checoslovaquia. Luego, ¿quién es la familia directa de ella? Una familia, los Albrecht, de Baja Sajonia, de la CDU. ¿Cuántos nazis? Cuando un amigo hoy me decía en Twitter que ha escrito un libro, un amigo alemán que se llama Christoph van Dreyer, y me decía, en su libro el título es Warum sind sie wieder da? ¿Por qué han vuelto? ¿O por qué están de nuevo? No, yo le decía, es que no es que estén de nuevo, es que la desnazificación fue una pantomima. Los nazis fueron recuperados ya antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial y están metidos en Bruselas, están metidos sus herederos o ellos todavía, algunas momias viven, y están metidos en toda la CDU de Baja Sajonia, por ejemplo. Es decir, nazis no es que sean neonazis y se visten de neoliberales hoy día y tienen los mismos conceptos que tenían los nazis: Lebensraum, espacio vital, los recursos, el agua, el grano, todo esto para mí. Y los demás son Untermenschen, pueblos inferiores, y nosotros los Übermenschen, pueblos superiores. Los nazis no se han ido con la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Han sido contratados en Estados Unidos, en las instituciones de la Unión Europea, y están infectados porque parte de la ideología anglosajona era hiper racista e hiper colonialista. Y esto es lo que no han entendido, que el mundo está cambiando, como decía mi compañero. Eso era lo que quería decir. Nada más. Bien. Bueno, antes de la pregunta, ahora la réplica rapidito con Carlos, porque levantó la mano. Carlos, dale. Sí, no es una réplica. Es
Francisco Javier hizo referencia al 22 de junio de 1941, el día que la Alemania Nacional Socialista inició el ataque a la ex Unión Soviética. Y en la historia ha quedado con que, bueno, que Alemania atacó Rusia. Ahora, el ejército alemán incluía rumanos, húngaros, austriacos, italianos, finlandeses, y además todas las divisiones especiales de las SS, todas europeas. Ah, estaba la famosa división azul española también. Entonces, era Europa, no nos equivoquemos. Cuando hace referencia Francisco Javier, en Europa, esto del racismo, la xenofobia, es más viejo que la injusticia. Y siguen siendo tan colonialistas como fueron toda la vida, tienen esos mismos modelos, esos mismos principios llevados al siglo XXI. O sea, esto que se ejemplifica como nazis, en el fondo, es una vieja tradición de la superioridad blanca europea. Porque no en vano todas sus campañas de supuestas conquistas mundiales se hicieron en nombre de ¿qué? Llevar la cultura y el desarrollo a los pueblos que no estaban ni cultos ni desarrollados. Y todos terminaron siendo colonizados y esclavizados. ¿Por qué? Oye, pero muchos ya ni siquiera son blancos, ya hay muchos que ni son blancos. Bueno, pero que la ideología justamente tiene esa gran capacidad de afectar, no importa ya el color ni la religión, afecta hay neoliberales que no alcanzan a llegar a fin de mes con el sueldo y sin embargo son fanáticos del libre mercado. Hasta eso se logra. O sea, afecta el cerebro antes de afectar el color. Afecta las ideas, exactamente. Es un virus peligrosísimo. Peligrosísimo. A ver si no nos censuran también este programa. Bueno, a ver, voy contigo, Francisco. 3 hechos, y ya tú me dirás. Dado que Rusia no ha sido muy claro o muy clara con la ruta de la seda, de hecho en una de las grandes conferencias de presentación de la ruta de la seda ni siquiera asistió el canciller el año pasado. No ha sido muy claro, o sea, ahí tenemos ese hecho. 2, dado que previo a la reunión Putin-Biden, días antes, se reunió el G7, el monolito ese que pusimos ahí, que es un monolito digital de la OTAN, donde se decía que todos unidos contra China y contra Rusia. Y dado que China es un gigante y una superpotencia económica sobre todas las cosas, yo te pregunto, ¿no llegaría Biden con Putin? Y no se dio al revés, ojo, no se dio primero la cumbre Putin-Biden y después las cumbrecitas de G7 y OTAN, sino fue al contrario, primero estas y después ya llegó con toda la información o todo el respaldo o lo que tú quieras. ¿No sería para decirle a Putin, mira, aquí tenemos el arma B3W o B3W, o te integras o te haces a un lado? ¿Cómo ves, Francisco? Pues y el cuarto hecho, Francisco, tú lo dijiste hace unos días. Rusia está molesta con Irán porque Irán se está yendo para Pekín y no le está haciendo mucho caso a Rusia. A ver, el problema de Rusia, o el problema de los europeos con Rusia, mejor dicho, es que nunca hemos sabido integrar y entender el alma rusa. Y sobre todo por ese veneno de fuera del continente que se llama Reino Unido. La concepción anglosajona frente a la concepción continental y sobre todo la concepción rusa. Porque ha sido siempre una lucha interna en Rusia entre occidentales y antioccidentales. Eso pasaba desde la época de el zar Iván el Terrible, durante todos los Romanov, hasta la Unión Soviética. ¿Qué quiero decir con esto? Esta lucha entre occidentales y antioccidentales ha hecho que en la propia Rusia, ya en la Unión Soviética, desde Brezhnev a Chernienko, hubiese un periodo en que se intentaron acercar
con eso de la coexistencia. Luego después, incluso con la gran traición que supuso Gorbachev y antes, fue justamente el hecho, el gran sepulturero Boris Yeltsin, creer que Occidente tendía la mano, pero no es que tendiesen la mano, es que no se puede fiar Rusia de Occidente, porque Europa ha sido tan estúpida, y no me cansaré de decirlo, de creer en Occidente y no de creer en Europa, como decía el general Charles de Gaulle. Si se hubiese construido la Europa desde Lisboa hasta los Urales, otro hubiera cantado en el mundo. Y en esta política de bloques, esta Rusia integrada con Europa continental habría servido de contrabalance y de contrapeso a los anglosajones y a los chinos. Pero eso no ha sido así, porque estoy pensando en el propio Club de Roma, algo tan elitista como el Club de Roma que se creó en el año 68, llegaron a proponer, y he estado leyendo este fin de semana escritos que me llegaban de una persona que ya ha fallecido, en que en los años 70, en otoño del 72, se propuso a las personas de la Unión Soviética, en aquel entonces, a un tal Germen Givisiani, subdirector del Comité Estatal de Ciencia y Tecnología de la URSS, que lo que tenía que hacer Rusia para vivir era abandonar a las repúblicas centroasiáticas del centro de Asia, dejarlas en su formación, hundirlas económicamente para que les sirviesen de mano de obra barata a Rusia, a Bielorrusia y a Ucrania, a las repúblicas ricas de la Unión Soviética. Pero esto les horrorizó tanto a la nomenclatura y que no dieron el placet, ya estaba en franca decadencia porque se había desviado tanto las doctrinas originarias del marxismo y del marxismo-leninismo de lo que estaba pasando en los años 70 en Rusia con esa nomenclatura que era una protoburguesía que se había formado ideológica y numéricamente dentro de la propia Rusia, que el comité del Club de Roma se atrevió en esta reunión en la que estaban conjuntamente a proponerles eso, el abandono o el hundimiento a través de crisis económica de las repúblicas centrales de Asia, y esto lo vivieron las repúblicas centrales asiáticas. Por eso cuando se independizaron en el año 91, hoy Rusia tiene que contemporizarse así, Putin, con que el dinero venga y el desarrollo venga en estas repúblicas de Centro Asia, caucásicas, vengan de la mano de China, y ellos ser un partner por su poder nuclear unido. No olvidemos que Rusia ya no es ni socialista ni tiene visos de, pero el gran peligro que tiene para los occidentales es el peligro que he dicho al principio, como se ha dicho en la cumbre de Carbis Bay, es decir, China es el enemigo sistémico, y es un enemigo sistémico que utiliza el materialismo dialéctico para saber insuflar dinero en la maquinaria neoliberal, pero controlándolo el partido y controlándolo China como nación resguardada en sus inversiones. Por lo tanto, este experimento que van a hacer con este engendro de imitación al BRI está abocado al fracaso, porque como ha dicho mi compañero, ni tienen la cantidad de dinero ni la maquinita da para tanto, y se está avecinando una crisis financiera que va a venir en menos de 2 años. Por eso, los enfrentamientos que hay entre Pentágono, CIA, secretarías de Estado, es porque por una parte saben que no pueden hacer frente a China ahora en una guerra, pero saben que en cuestión de 4 o 5 años China no la van a poder someter en lo que es la región Asia-Pacífico. Y con respecto a Rusia, saben que Rusia va a ir de la mano por esta necesidad de desarrollo que tiene Rusia, porque dio mucho a la periferia siendo la Unión Soviética, porque no hizo el modelo colonialista, es decir, sacar de la periferia y enriquecer al centro. Y esto es lo que quería el Club de Roma, que invirtiesen tanto Rusia como Bielorrusia como Ucrania esta tendencia, y que utilizasen esclavistamente a las repúblicas centrales. Y esos documentos que estaba leyendo de otoño
del 72 son realmente brutales, porque se estaba buscando eso, que en el centro del Imperio Soviético se alimentase de la periferia. Y esto es lo que no permitieron los últimos, por así decirlo, gobernantes todavía de la Unión Soviética. ¿Qué es lo que pretenden ahora? Pretenden ahora volver a trocear, a quedarse con trozos de Rusia. Es fundamental para los ejercicios que estaba preparando la OTAN y que tengo documentos sobre ello, además publicados, porque es que ya no se cortan en que salgan informaciones realmente brutales. Una de ellas, veo que había unos ejercicios para tomar Kaliningrado. ¿Por qué es tan importante Bielorrusia? Porque Bielorrusia rompería el nexo de conexión entre Rusia y la salida al Báltico que tiene Rusia en la antigua Königsberg, que es Kaliningrado. Y hay ejercicios de la OTAN para hacer una guerra múltiple con ejercicios que han intentado hacer simulados, con simular de toma de Kaliningrado, primero inutilizando a través de una guerra, por así decirlo, de inutilizar las comunicaciones y luego ataques coordinados terrestres, marítimos, etcétera. Es decir, se buscan los recursos de Siberia, se buscan los recursos de la Federación Rusa y por eso Rusia, a pesar de que nunca fueron amigos ni antes del comunismo ni después del comunismo de China, porque recordemos que esos 70.000 kilómetros, si mal no recuerdo, de frontera que tienen entre China y Rusia, han sido fronteras tanto en la época de los zares como en la época soviética y ahora, fronteras disputadas entre rusos y chinos, pero es un matrimonio de conveniencia que saben claro que si se desunen o hay la mínima fisura o fractura, ambos estarían condenados a tener pérdida. Y además, hablando de racismo, el racismo siempre era de Rusia hacia China y no de China hacia Rusia, ¿no? Los caucásicos siempre hemos sido, quiero decir, extendiendo como caucásico, hemos creído que teníamos una flor en el culo. Es decir, el caucásico siempre se ha considerado, es verdad, siempre se ha considerado que por tener la piel más cercana al jamón de York somos más puros, no sé por qué, o tener los ojos claros, pues los ojos claros son, con perdón, una jodienda, porque son muy poco resistentes al sol, tienen muchos más problemas que los ojos oscuros. Yo por eso me casé con mujer con ojos oscuros, porque son más resistentes. Bien, oye, Francisco, me dijiste hace poquito que iban a tratar de tener entretenido a Rusia en Siria, en el Mar Negro, y no será esto que vimos hace unas horas de que le aventaron unas bombas no serían esas provocaciones para mantenerlo entretenido y entretenida de qué a Rusia. Justamente lo que están intentando es ganar tiempo. Es tan simple como eso, ganar tiempo, ver, tomarle la medida a ver cómo reacciona, qué rapidez de reacción, qué tipo de medios pone porque se está buscando la provocación por todo lo que rodea a Rusia, desde el océano Ártico, y ya hubo una renuncia de parte del Ártico en las últimas etapas de la Unión Soviética, que eso fue una gran traición también, porque se regaló a Estados Unidos parte de lo que es el Ártico ruso, y todavía quieren más, es decir, por el Ártico, por Kaliningrado, por Bielorrusia, por Ucrania. ¿Avanza Rusia o se repliega, Francisco? Pues sinceramente Rusia se repliega para fortalecerse y los Estados Unidos se repliegan y hacen uso del instrumento de su chihuahua, es decir, de la OTAN. Bien, muy bien, pues ya nos vamos. Tu conclusión, Carlos, sobre todo también en el modelo que tú decías, la ideología ataca al cerebro, y justamente en el B3W o W está escondido un mecanismo que se llama Blue World, el punto azul de la Tierra, que esta es una idea, un sistema y un programa de Estados Unidos sobre todo y el G7 para educar y para ayudar, dicen, a la educación de estos pueblos subdesarrollados, le hace toda América Latina o Iberoamérica. Tu conclusión, Carlos.
Bueno, mi conclusión es que seguimos utilizando la vieja metodología imperial de querer controlar a los espacios cuando ya el mundo ha cambiado. Pero se sigue repitiendo las mismas metodologías, las mismas acciones, y por supuesto que van a tener los mismos resultados. Porque no es lo mismo cuando una nación importante convence a otra que cuando le impone cosas a otra. Y nosotros vemos que acá Estados Unidos ya no convence. O sea, no nos han convencido con toda su perorata de supuesta defensa de derechos humanos, con su supuesta perorata de la libertad y la democracia como ellos la entienden. Entonces, ¿qué hacen? Imponen a través de qué? De manu militari todas estas supuestos valores que dicen ser los representantes. Y cuando en la práctica ya todos los pueblos, ya es imposible que los pueblos no sepan realmente cuáles son los intereses que están después de sus supuestos valores a los que dicen defender. Y por lo tanto, creo que forma parte también de una gran derrota que van a sufrir. Nuestra América, yendo a mi territorio, nuestra América del Sur ha entendido muy bien todo esto. Si no, no podría haber ocurrido lo de Bolivia, no podría haber ocurrido lo de Chile, no podría haber ocurrido lo que está ocurriendo hoy en Perú, no podría estar ocurriendo lo que ocurre en la República de Colombia. Es una rebelión de las masas en contra de un modelo y es también contra un sistema. Ya que ellos dicen que tienen enemigos sistemáticos, nosotros también tenemos una lucha contra un sistema. Y ese sistema lo conocemos muy bien. Es el sistema imperial que se nos impuso totalmente y fundamentalmente en la última globalización, que fue un tsunami que arrasó con nuestros países, nuestras economías, y que ha permitido el gran logro de tener países que han llegado a tener o tienen el 50% de su población en nivel de pobreza. Dígame, ¿qué educación se puede dar si una persona no puede alimentarse? Es imposible. Eso es mi conclusión. Exactamente. El cerebro, vuelvo a insistir en lo que tú mismo dijiste y cada vez que puedo lo denuncio, ¿no? Porque de eso que dices que está sucediendo, a pesar de las declaraciones de tu presidente de que los argentinos habían descendido de barcos, ahí se repite otra vez esto que dices, el modelo que se mete hasta los sesos. Sí, sí, y por tanto repetir sonceras se las creen ciertas también. Ese es otro tema, ¿no? Nosotros también los argentinos no somos los ombligos del mundo, somos un país hermoso, lindo, pero no somos ni más, pero tampoco somos menos, pero mucha gente, especialmente las clases medias, que acá hubo un gran pensador, Jaureche la denominó el medio pelo argentino. El medio pelo, porque no alcanzan a tener pelo en serio, pero creen tener pelo. Y bueno, y ese es el pensamiento trágico de muchos pueblos latinoamericanos también, ¿no? Una clase media que no sabe cuáles son sus intereses y sus valores a defender. Me quedo con el neoliberal pobre ese que mencionaste. Gracias, Carlos. Gracias. Gracias, Francisco. Un gran abrazo, un gran programa, masterclass y además aquí gratis. Gracias a ustedes. Y gracias a usted que nos está viendo. Muchísimas gracias. Volvemos enseguida y no se deje que lo censure YouTube porque es la plataforma hoy por hoy más grande, pero hay otras formas de pensar, sin duda. Y vuelvo con esto. No los quiero asustar, pero les tengo que decir que estamos viviendo en una dictadura, y así, sostenidamente, se los digo, en una dictadura mundial. ¿Por qué le digo esto? Porque ayer hicimos un programa sobre, y el título decía así, ¿por qué no nos cuentan los otros números o las otras cifras de muertos del coronavirus? ¿Y qué cree? YouTube nos contestó, eliminó el video. Por eso no nos cuentan. Lo peor y lo más grave es lo que nos contestó YouTube. ¿Por qué eliminamos su video? La respuesta, lo cito textual, porque está prohibido cuestionar a las autoridades. Escuche.
Esto mismo se lo dijeron a Galileo Galilei. Está prohibido cuestionar a las autoridades. Aunque la tierra se le mueva a usted o se mueva la tierra para usted, está prohibido. Y nos quitaron el video en el cual hablábamos del coronavirus, las políticas económicas que se han aplicado, muchos cuestionamientos vitales para el ser humano, fue eliminado. Dígame usted si es una dictadura total o no. Y luego vienen con el cuento de que la red, la internet, YouTube sobre todo, es para que el ser humano se exprese. Imagínese a dónde vamos. Defienda la libertad, por favor, siempre. Quiero pedirle, como todos los canales lo hacen y que gracias a eso podemos existir y llevar la información, que haga algo muy sencillo. Solo píquele ahí y suscríbase, toque la campanita, para que este espacio de libertad continúe. De lo contrario, los que nos quieren manipular seguirán avanzando. ¡Saludos!